tardes, señora magistrada, señor magistrado, secretario general de acuerdos y personas que nos acompañan al desarrollo de esta sesión. Con el permiso de ustedes, iniciaremos este acto del Tribunal Electoral del Estado de Colima, para lo cual y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sexto, fracción cuarta y octavo, incisos B y C del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, le solicito, señor secretario, verifique la existencia de quórum. Con su permiso, señora magistrada, le informo que se encuentran presentes los 3 magistrados numerarios que integran el pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo octavo del reglamento interior de este tribunal, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, por lo que con fundamento en el último párrafo del artículo séptimo del reglamento interior de este tribunal electoral, siendo las 12:08 del día miércoles 20 de enero de 2021, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto válidas las determinaciones que el pleno de este tribunal adopte. Muchas gracias. Siguiendo con el curso de la sesión, señor secretario, le solicito de lectura el orden del día propuesto. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva relativo al juicio electoral con la clave JE-01/2021, promovido por el Instituto Electoral del Estado de Colima, para controvertir el decreto 393 aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Colima, relativo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Colima correspondiente al ejercicio fiscal 2021, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 26 de diciembre de 2020. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva de los recursos de apelación RA-01/2021 y su acumulado RA-02/2021, promovidos por los partidos políticos Morena y Nueva Alianza Colima, por los que controverten la resolución con la clave y número IE-RA-010/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el 24 de diciembre de 2020. Sexto, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o desechamiento relativo al juicio para defensa ciudadana electoral JDC-01/2021, promovido por el ciudadano Jorge Armando Benítez Martínez del Campo, aspirante a precandidato al cargo de diputado local por el distrito 12 de la ciudad y municipio de Manzanillo, Colima, por el Partido Verde Ecologista de México, por el que controvierte el acuerdo IE-CG-A015/2020 y sus anexos, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el 20 de noviembre de 2020. Séptimo, clausura de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Se pone a consideración de los integrantes del Pleno el orden del día que acaba de ser propuesto, por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. Bien, en virtud de no haber observaciones, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto al orden del día propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Con el proyecto. Magistrada Mariana Díaz Rivera. Con el orden del día. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del orden del día, secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se acabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto. Muchas gracias, por lo tanto se encuentra aprobado por unanimidad. Bien, siguiendo con el curso de la sesión, me permito, dado que el expediente JE-01/2021 fue turnado a la ponencia de la suscrita, me permito continuar en el uso de la voz para exponerles de manera sintetizada el proyecto que someto a su consideración, señora magistrada, señor magistrado.
Bien, sentencia definitiva correspondiente al juicio electoral identificado con la clave número JE01/2021, promovido por el Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto de la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, en su carácter de consejera presidenta y representante legal de dicho instituto, promovido en contra del Congreso del Estado de Colima por la aprobación del decreto número 393 relativo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Colima correspondiente al ejercicio fiscal 2021, publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el pasado 26 de diciembre de 2020. Después de analizar en los puntos de los resultados en el proyecto de resolución y acreditar la procedencia del juicio para ejercer la competencia de este tribunal, en la consideración sexta se pone la litis del presente asunto, la cual consiste en dilucidar si para el caso del Instituto Electoral del Estado de Colima, el decreto 393 emitido por el Congreso del Estado transgrede los principios de autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión necesarios para el cumplimiento de los fines de dicho organismo, así como los principios de certeza y legalidad, al no encontrarse debidamente fundado y motivado, o si por el contrario, el mismo fue emitido conforme a derecho. En la consideración séptima se expone el estudio del fondo del presente asunto en la siguiente forma. El Instituto Electoral del Estado de Colima cuestiona el presupuesto que le fue aprobado por el Congreso, puesto que considerando la propuesta inicial hecha por ese órgano electoral en el anteproyecto de presupuesto de egresos del propio Instituto para el ejercicio fiscal del año 2021, aprobado mediante el acuerdo IESG 060/2020, hubo una disminución de 12.833.525.35 pesos. Ahora bien, sobre este tema, conviene hacer las siguientes dos precisiones. La primera, el propio Instituto Actor reconoce que la disminución se puede leer en términos reales por un monto de 8.833.525. Esto tomando en cuenta que en el anteproyecto se había incluido pasivos del ejercicio 2020, de los cuales se pudo saldar parte de los mismos con motivo de la ejecución del Acuerdo 240/2020, de fecha 5 de noviembre de 2020, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, mediante el cual se autorizó una ampliación del presupuesto para cubrir gastos fijos de operación del Instituto por un importe de 4 millones. La segunda, no pasa por alto a este Tribunal Electoral que el actor atribuye la disminución al Congreso y que éste, a su vez, en su informe circunstanciado, manifestó que dicha dependencia no realizó ninguna disminución en perjuicio de la actora, sino que únicamente se ocupó de aprobar la iniciativa remitida por el Ejecutivo, es decir, sin tomar en cuenta el anteproyecto del Instituto Electoral, que ya era de su conocimiento, pues el mismo se lo remitió tanto el Instituto Actor como el Ejecutivo, junto con la iniciativa a la que hace referencia. En este orden de ideas, no basta excusarse en el hecho de decir que el Ejecutivo estableció un monto menor en la iniciativa del decreto al aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para esa institución, sobre todo como en el caso particular en estudio en que la autoridad responsable conocía el anteproyecto del Instituto Actor, pues lo cierto es que el Congreso es el único facultado para aprobar el decreto que contiene el acto reclamado, es decir, sin emitir una determinación sobre las razones por las que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2021, se estableció un monto distinto al aprobado en el anteproyecto del Instituto. Lo cierto es que en el mismo oficio número 257/2020, por el que se le hizo llegar a aquel el documento, también se remitió el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2021, como se muestra en el proyecto de referencia. Sobre este punto se debe señalar que, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales, es el Congreso quien debe aprobar el presupuesto de egresos del Estado. Por tanto, la aprobación de una cantidad menor a la establecida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado es atribuible a la autoridad responsable, lo que para el caso de los organismos constitucionalmente autónomos
se debe hacer tomando en cuenta los anteproyectos que aprueben por conducto de sus órganos competentes. Una vez realizadas las aclaraciones anteriores, se procede al estudio del presente asunto bajo la tónica de las directrices establecidas en el juicio sub-JE 122/2019 resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, la parte actora sostiene que envió tanto al Congreso como a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Colima los oficios correspondientes, adjuntando el anteproyecto relativo por la cantidad de 145.404.705.35 pesos, pero que sin fundamento ni motivación alguna el Congreso le aprobó un monto de 132.571.180 pesos. En ese contexto, afirma el promovente que la reducción de su presupuesto atenta en contra de los principios de autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión necesarios para el cumplimiento de los fines de dicho organismo. A juicio de este Tribunal Electoral, se califica de parcialmente fundado el reclamo del actor, pues por un lado, no tiene asidero normativo el argumento encaminado a señalar que negar la totalidad de lo proyectado por el actor sea per se violatorio de su autonomía financiera y de los principios de certeza y legalidad. Sin embargo, resulta fundado en relación con que la disminución de la que se adolece se haya realizado sin motivación y fundamentación por parte de la autoridad responsable, como se razona a continuación. Resulta de explorado derecho para este tribunal que la naturaleza jurídica de los organismos públicos locales electorales es conformarse como organismos autónomos en la toma de decisiones, a la par de los poderes tradicionales estatales, cumpliendo la función que las leyes le asignan, siendo los encargados de la organización de las elecciones en cada entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Por lo que, de conformidad con el marco constitucional y legal invocado, los organismos públicos locales electorales se encuentran dotados de elementos orgánicos clave para su óptimo desempeño, como lo son la autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, mismos que propician que se dote de efectividad al sistema electoral a través de la organización de las elecciones en cada entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos, salvaguardando la legalidad en las elecciones y garantizando los derechos de los partidos políticos, candidatos y votantes. Lo anterior porque es a través de la garantía de tales principios que se pone freno a elementos de presión, agentes o poderes que puedan poner en riesgo, a través de cualquier medio, la operación del órgano y el cumplimiento de las funciones específicas de garantes de los principios constitucionales para la renovación periódica de las autoridades en el Estado. Así, una de las formas de conseguir lo anterior es a través de la suficiencia presupuestal, para que los organismos públicos locales electorales puedan desempeñar su función ajenos a intereses y poderes externos, sujetándose únicamente a lo dispuesto por el marco constitucional y legal correspondientes. Ahora bien, corresponde al Ejecutivo del Estado el integrar el propio anteproyecto de las dependencias correspondientes a la administración pública, así como los de los poderes legislativo y judicial y los de los órganos autónomos del Estado, para conformar el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal, que será sometido a consideración del Congreso a más tardar el 31 de octubre de cada año, órgano al que compete el examen, discusión, en su caso ajuste y aprobación del presupuesto de la entidad federativa, según lo dispuesto en los artículos 35, fracción segunda y 58, fracción 19 de la Constitución local en relación con los diversos 15, 16 y 36 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima. Esto es, el Congreso, como autoridad única reconocida por la Constitución Federal y por el marco normativo estatal para la aprobación del presupuesto del Estado de cada ejercicio fiscal, es el órgano facultado para analizar y, en su caso, ajustar el proyecto de presupuesto en los términos que estimen pertinentes de acuerdo a elementos objetivos como las condiciones de las finanzas públicas, debiendo realizar su función presupuestal en armonía y atendiendo al resto de principios dispuestos en el texto constitucional, como lo es el de garantizar la autonomía de los órganos, así reconocidos por el marco constitucional, elemento que presupone un actuar independiente de los organismos respectivos. Así las cosas, es posible concluir
que si bien corresponde al gobernador del estado formular la propuesta de presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, este se integrará, además de con los proyectos de gasto correspondientes a la administración pública, con los anteproyectos formulados de manera independiente por el resto de los poderes estatales, así como por los órganos autónomos de la misma entidad federativa. Es así que corresponde al Congreso del Estado el análisis a la propuesta formulada por el Ejecutivo y realizar las modificaciones que estime pertinentes atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia del gasto público y en armonía con el resto de los valores tutelados por el texto constitucional, como el correspondiente a la renovación periódica y auténtica de las autoridades en la entidad. Por tanto, la función que reconoce el marco normativo al titular del Poder Ejecutivo se limita a incluir en el paquete presupuestal el anteproyecto formulado por el respectivo órgano de justicia, a efecto de remitirlo para su análisis conjunto y aprobación a la legislatura, sin que pueda realizar modificaciones, pues de hacerlas, ejercería un control de cuestiones presupuestarias que excede su ámbito de atribuciones, situación que debió observar la autoridad responsable al tener conocimiento del anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado para el ejercicio fiscal del año 2021, aprobado mediante el acuerdo respectivo. En ese orden de ideas, conforme al marco constitucional y legal detallado en apartados previos, el gobernador del Estado podrá realizar los ajustes únicamente sobre los proyectos de presupuesto allegados por las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública, correspondiéndole al Congreso el análisis del proyecto de presupuesto conjunto, su discusión, modificación y aprobación respectiva. En el particular, tal y como se hizo patente en el apartado de antecedentes de la presente determinación, el 31 de agosto de 2020, el Instituto Electoral del Estado remitió tanto al Congreso como a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Colima su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2021, aprobado mediante el Acuerdo 60 por una cantidad total, como ya se especificó, de 145.404.705.35 pesos. Posteriormente, el 30 de octubre de 2020, el gobernador del Estado, a través del secretario general de Gobierno, presentó al Congreso, entre otras, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio del 2021, mismo que contenía el presupuesto de egresos del IE por un monto de 132.571.180 pesos. Finalmente, el 26 de diciembre de 2020 se publicó en el periódico oficial El Estado de Colima el decreto 393 con el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021. En lo concerniente a los recursos asignados al Instituto Electoral del Estado, el Poder Legislativo aprobó la suma de 132.571.180 pesos, monto que es menor al solicitado en la propuesta original presentada ante el Poder Ejecutivo local y al propio Congreso, con una diferencia de 12.833.525.35 pesos. De ello, este Tribunal Electoral advierte que dicha situación derivó del hecho de que el gobernador incorporó y remitió al Congreso Estatal una propuesta de presupuesto menor a la formulada por el IE, situación que no advirtió la autoridad responsable, pues como se ha dicho en términos del artículo 97 del Código Electoral, ella es la receptora directa del presupuesto de egresos que aprueba el Consejo General de dicho instituto local. Ello originó que el Congreso recibiera y analizara una propuesta de presupuesto de egresos que contenía valores distintos a los proyectados y requeridos por el propio órgano electoral para el desempeño de su función constitucional, tal y como dicha autoridad lo reconoció en su informe circunstanciado. Situación que no la exime de cumplir la obligación establecida en el artículo antecitado, lo que actualiza el agravio de la parte actora en el sentido de que la autoridad responsable no analizó en su integridad el requerimiento de recursos que dicho órgano electoral consideró necesarios para el desarrollo de su función constitucional y la atención al proceso judicial que está en curso en este 2021, omitiendo el estudio del proyecto en los términos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. De ahí que debe corresponder al Congreso del Estado el análisis integral del anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral y, en plena observancia de la normativa constitucional y legal aplicable, deberá realizar los ajustes que considere necesarios atendiendo a los valores y principios que se involucren en la determinación de recursos
como en el caso en la mayúscula trascendencia de la función que constitucionalmente tiene encomendada durante el desarrollo de los procesos electorales para renovar a las autoridades del Estado de Colima, en los que evidentemente se incrementa el número y complejidad de las acciones y actividades del órgano electoral actor frente a un año no electoral. No pasa por alto para este tribunal que en el escrito de demanda la parte actora menciona como una falta en el decreto objeto de estudio que no se había contemplado a dos partidos de nueva creación, a saber, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, dentro del desglose por cada instituto político. Sin embargo, en atención al oficio número 62/2021 del Instituto, el mismo manifiesta que no era necesario hacer una adición en este rubro a su anteproyecto de presupuesto, puesto que ya se había contemplado el monto necesario para cubrir el financiamiento que les corresponde a todos los partidos políticos con derecho a dicha prerrogativa y que en todo caso la redistribución del citado financiamiento le corresponde realizarla al Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Como consecuencia de la argumentación vertida, se propone en la consideración octava los siguientes efectos. En consecuencia, procede ordenar lo siguiente. Inciso A. Al Congreso del Estado de Colima, para que en un plazo máximo de 20 días naturales en ejercicio de sus atribuciones, analice, discuta y emita una determinación fundada y motivada respecto de la propuesta de asignación de recursos correspondientes al Instituto Electoral del Estado, debiendo considerar que en el ejercicio 2021 está en curso la celebración del proceso electoral local, lo cual implica un incremento exponencial en las cargas de trabajo y requerimientos de recursos, de conformidad con el anteproyecto que ya le fue remitido por parte del Instituto Electoral, así como del titular del Ejecutivo por conducta del Secretario General de Gobierno. Para ello, adicionalmente a la observancia de la normativa de la materia presupuestaria y hacendaria, se conmina a tener presente que el análisis del presupuesto se debe hacer sobre la base de 141.404.735 pesos, considerando que la propia parte actora reconoce que el Ejecutivo le autorizó una ampliación para el ejercicio 2020, mismos que se utilizaran para el pago de pasivos de esa anualidad y que originalmente estaban contemplados en el anteproyecto de 2021. Debiendo informar a este Tribunal Electoral y al titular del Poder Ejecutivo por conducta del Secretario de Planeación y Finanzas dentro de las 24 horas siguientes a que haya dado cumplimiento al ordenado en el párrafo anterior. Inciso B. En su caso, se vincula al gobernador del Estado de Colima para ejecutar la determinación que adopte el Congreso y de resultar necesario impactar los ajustes que corresponden al presupuesto de ingresos del Estado para el ejercicio 2021, para lo cual deberá notificársele la presente ejecutoria. C. Se vincula al gobernador del Estado de Colima a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas para que entregue puntualmente al Instituto las partidas presupuestales en los términos dispuestos en la normativa estatal y conforme a la asignación aprobada en el presupuesto de ingresos vigente, hasta en tanto el Congreso no emita la determinación que conforme a derecho proceda. Se apercibe a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente resolución para que atiendan en tiempo y forma lo ordenado por este Tribunal Electoral. Por lo expuesto y fundado, se resuelve. Único, como consecuencia del argumentado en la consideración séptima, se ordena al Congreso del Estado realice lo conducente para dar cumplimiento a los efectos precisados en la presente ejecutoria. Es cuanto lo que les manifiesto respecto del proyecto de acuerdo que someto a su consideración. Señora magistrada, señor magistrado, tienen el uso de la voz por si quisiesen hacer algún comentario. Bien, en virtud de que no desean hacer el uso de la voz, señor secretario, le solicito que acabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución definitiva planteada por la magistrada presidenta. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Puente Aliano. Con el proyecto, secretario. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Es mi consulta. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesta. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la sentencia definitiva del
juicio electoral identificado en este tribunal con la clave JE 01/2021, bajo el siguiente punto resolutivo único. Como consecuencia de lo argumentado en la consideración séptima, se ordena al Congreso del Estado de Colima realice lo conducente para dar cumplimiento a los efectos precisados en la presente sentencia. Bien, siguiendo con los puntos enlistados dentro del orden del día, pasaríamos al sexto, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de... me brinqué uno. Es el punto 5, es lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva de los recursos de apelación RA 01/2021 y su acumulado RA 02/2021, promovidos por los partidos políticos Morena y Nueva Alianza Colima, por los que controvientan la resolución IESG R010/2020, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el 24 de diciembre de 2020, mediante la cual determinó declarar improcedente la solicitud de registro de convenio de candidatura común para postular candidaturas en la elección de diputaciones e integración de ayuntamientos de la entidad. Y toda vez que el asunto en discusión fue turnada a la ponencia del magistrado José Luis Puente Anguiano, le cedo a usted, señor magistrado, el uso de la voz. Gracias, magistrada. Con su permiso, magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia de este año a cargo de mi ponencia en cuanto a los agravios y sentido de la resolución. Los actores en este juicio al que acaba de usted hacer referencia, magistrada presidencia, hacen valer como agravios los siguientes. Los actores hacen valer como agravio que la resolución impugnada adolece de una indebida motivación y fundamentación, porque la autoridad responsable de manera incorrecta aplicó, sin ser acertado lo establecido por la Sala Superior, en las sentencias SUP-JRC 24/2018 y la SUP-JRC-66/2018, la tesis tercera/2019 con rubro coaliciones, criterios para la participación de los partidos políticos mediante distintas formas de asociación de una misma elección, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 61, 62 y 82, las tres de 2017. La razón por la que los actores sostienen que no resultan aplicables tales criterios jurídicos es porque el límite de postular hasta el 24.99% del conjunto de candidaturas en un mismo proceso electoral no les es aplicable, en virtud de que, a diferencia de algunos de los asuntos resueltos en los precedentes referidos, en el presente caso no hay la coexistencia de una coalición y candidatura común. Además, porque no están suscribiendo el convenio para la totalidad de cargos, máxime cuando el principio de uniformidad solo es procedente tratándose de las coaliciones. Sumado al hecho de que si en la legislación electoral de Colima, al amparo de la libertad de configuración legislativa que tienen los estados, no existe alguna disposición que refiera como límite postular hasta el 24.99% del conjunto de candidaturas en un mismo proceso electoral, ni ningún otro tope al respecto. Entonces no puede el Consejo General resolver la improcedencia del registro del convenio de las candidaturas común y exigirles dichos porcentajes respecto a las 173 candidaturas disponibles entre gobernador, diputados y ayuntamientos. Máxime si la tesis tercera de 2019 es tan solo un criterio orientador en su caso y no jurisprudencia para que resulte vinculante. En cuanto a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 61 y sus acumulados 62 y 82 de 2017, no dispuso criterios generales relacionados con las formas, términos o modalidades. Asimismo, los actores sostuvieron en sus demandas que los criterios jurídicos que refirió la autoridad como sustento de su decisión no resultaban aplicables porque están referidas a legislaciones de otras entidades federativas, que sí establecieron un límite en la postulación de candidaturas comunes, como lo es que no se exceda el 25% del total de las postulaciones en un mismo proceso electoral,
pues esto, conforme a los criterios de la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se contraviene la limitación de no celebrar más de una coalición. Los actores adicionalmente señalan que la autoridad, de manera equivocada, delimita la candidatura común al establecer que se computará en su individualidad y no mediante fórmulas y planillas para determinar la base de cálculo del límite porcentual. Por otra parte, señala que la autoridad electoral, de manera errónea, calificó a la plataforma de común sin considerar que Morena la presentó solo para que fuera tomada como base en la postulación de los candidatos y candidatas en su campaña política. Además, no es correcto que se sostenga que es voluntad de los partidos políticos construir una coalición y no una candidatura común cuando existe una carta compromiso de que la plataforma electoral será entregada dentro de los plazos exigidos por la ley electoral. Aunado a que no fueron notificados o requeridos los actores para subsanar este requisito mediante la exhibición de la plataforma individual, tal como la autoridad lo hizo, en el caso de la solicitud presentada para la candidatura común de gobernador, por lo que se actúa de manera distinta en situaciones jurídicas idénticas. En mérito de lo expuesto, los actores concluyen que el Consejo General, al resolver la improcedencia del registro del convenio de candidatura común, violó el principio de autodeterminación de los partidos políticos y al no fundar y motivar adecuadamente la resolución impugnada, se infringió el principio de legalidad al pretender establecer una restricción al derecho de participación y asociación política electoral sin que la Constitución, la ley o los criterios de la Sala Superior obligatoriamente lo establezcan. Adicionalmente, los accionantes sostuvieron que el Consejo General dejó de dar respuesta debidamente fundada y motivada a los planteamientos que formularon el 24 de diciembre de 2020 al dar contestación al requerimiento que les hizo la autoridad electoral 2 días antes, porque no razonaron lo que se les planteó, refiriendo de manera vaga y genérica que no se presentaron manifestaciones de derecho que aporten elementos adicionales para que se pueda considerar un criterio diferente al expuesto, lo que viola su derecho de acceso a la justicia, dejándolos en completo estado de indefensión. Una vez que se estudió y analizó el asunto, el proyecto se propone declarar fundados los agravios y en consecuencia suficiente para revocar el acto impugnado, porque no resulta correcto aplicar un límite porcentual si el legislador de Colima no estableció alguna limitante al respecto al amparo de su libertad configurativa. Esto es así. Esto es, si los artículos del 72 al 80 del Código Electoral del Estado no establecen algún límite porcentual como restricción para ejercer la candidatura común, no resulta válido imponerlo vía interpretación del sistema jurídico cuando debe estar previsto por el legislador de Colima en observancia al principio de reserva de ley. De ahí que el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, al señalar que será facultad de las entidades federativas establecer en sus constituciones locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos. Habilita expresamente al legislador ordinario para establecer límites de derecho de asociación política en su vertiente de participación política diferentes a de coalición, pero estos deben estar expresamente previstos en la ley electoral, lo cual es acorde con lo señalado por el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estipula posibles causales para la limitación o reglamentación de los derechos políticos y busca claramente que no quede al arbitrio o voluntad de la autoridad con el fin de proteger que la oposición política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas. Este es el claro sentido de la norma, el mecanismo de restricción de derechos, pues tiene que ofrecer suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los derechos y libertades de las personas, los sistemas democráticos y a la oposición política. De igual manera, la determinación de este tribunal local está apegada a lo establecido por el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto regula el alcance de las restricciones de los derechos consagrados en él, al disponer que las mismas no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones del interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
A partir de estos criterios, se aprecia que el principio de legalidad no se circunscribe a la fuente en que se encuentra la restricción, sino que su formulación debe ser clara y precisa, de modo que no se preste una interpretación extensiva y a su aplicación arbitraria. Al respecto, la Sala Superior ha adoptado reiteradamente este criterio de reserva de ley, tratándose de la imposición de restricciones al amparo de la libertad de configuración legislativa. La interpretación de la legalidad debe hacerse en la forma más favorable para el ejercicio del derecho fundamental de participación política. Por ende, la aplicación analógica de un límite, como lo hizo el Instituto, vulnera el derecho de asociación política de los actores, porque los artículos del 72 al 80 del Código Electoral no establecen alguna restricción a la candidatura común, como lo es el límite porcentual de postular hasta el 25% de las candidaturas comunes, lo cual encuentra su fundamento en el párrafo 5 del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, que dispone que será facultad de las entidades federativas establecer en sus constituciones locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos. Además, que el Estado de Colima tiene la libertad para crear las formas específicas de intervención de los partidos políticos en los procesos electorales, de acuerdo con sus necesidades propias y circunstancias políticas, libertad que, como ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está sujeta a criterios de razonabilidad con el fin de que los partidos políticos cumplan las finalidades constitucionales que tienen encomendadas. Cabe destacar que los precedentes SUP-JRC 24/2018 y SUP-JRC 66 de 2018, que dio lugar a la tesis tercera de 2019 en cuestión, la Sala Superior resolvió asuntos emanados de las legislaciones de los estados de Morelos y Tabasco, los cuales contemplan su propio marco de libertad de configuración normativa en relación con la forma de participación denominada candidatura común, en un contexto diferente, porque en aquellos asuntos, en el proceso electoral, se presentaron dos figuras que era preciso armonizar, situación que no acontece en el presente asunto. Adicionalmente, se considera que los precedentes que citó la autoridad administrativa electoral deben ser interpretados mediante la base de que las restricciones a los derechos humanos deban estar establecidas de manera expresa únicamente en la Constitución y jamás obtenerse de una interpretación extensiva de la Constitución para imponer restricciones a los derechos de los partidos políticos y no observando el principio de progresividad que debe imperar en sus mismos, lo cual es acorde con lo establecido por la Sala Superior en el sentido de que la interpretación y alcance de una figura asociativa en particular no se debe atender única y exclusivamente en su denominación, sino que deben de analizarse los distintos elementos fácticos y jurídicos que concurren en la conformación de la voluntad de los partidos políticos de integrar una unidad política. Por cuanto hace a la acción de inconstitucionalidad 61/2017 y sus acumuladas 62 y 82, también de 2017, la misma no resulta aplicable porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó un estudio constitucional a partir del ejercicio de la facultad configurativa de la entidad de Oaxaca, porque precisamente esta entidad, en ejercicio de su soberanía, decidió darse como límite el 25% de las postulaciones en las candidaturas comunes. De ahí que sea la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha ponderado y colocando por encima el respeto a la libertad configurativa de las entidades federativas al declarar constitucionales límites mayores al 25%, como aconteció en la acción de inconstitucionalidad 50/2016, y las acumuladas 51, 52, 53 y 54, también de 2016, donde declaró la validez de la regla que establecía que no se podría participar en candidatura común en más del 33% de los municipios o distritos en el Estado de México. En ese sentido, si el Consejo General declaró improcedente el registro del convenio de candidatura común de Morena y Nueva Alianza de Colima, apoyándose en la idea que los institutos políticos no cumplieron con la regla de postular menos del 25% de las candidaturas comunes, entonces se violentó la libertad de configuración legislativa del Estado de Colima en relación con cualquier otra forma de participación entre los partidos políticos para la postulación de candidatos, sin que tal cuestión implique que se estén confundiendo requisitos de las candidaturas comunes con las de las coaliciones.
Adicionalmente a los documentos expuestos, el Instituto Electoral del Estado de Colima no debió exigir un límite porcentual a la postulación de candidatura común, porque al no encontrarse prevista en la ley, viola el principio de certeza, en virtud de que las entidades políticas no tienen conocimiento cierto sobre el límite al que deben sujetarse para la procedencia de registro del convenio por candidatura común, al no encontrarse previsto en la ley de manera clara y precisa, y si tal regla contiene alguna excepción. Así, conforme al principio de certeza, el Instituto debió dotar de condiciones jurídicas y materiales suficientes y claras, no solo al partido Morena Nueva Alianza por Colima, sino también a todos los participantes en el proceso electoral, para que conocieran previamente, con claridad y seguridad, de las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta, así como de los principios de los propios partidos políticos, ciudadanos, militantes y simpatizantes de los partidos políticos, integrantes de las agrupaciones políticas nacionales, candidatas y candidatos, observadores electorales, entre otros. De esta forma, cabe precisar que la Constitución Federal, cuya fuerza normativa se irradia directamente sobre todo el ordenamiento jurídico mexicano y sobre todos los ámbitos de su aplicación, entraña en su artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo, la prohibición de modificar las reglas que rigen los procesos electorales durante el desarrollo de estos. La norma citada se traduce en un mandato de certeza dirigido tanto al legislador democrático como a los órganos jurisdiccionales, consistentes en que se deben establecer previamente las reglas que deben acatar los partidos políticos, las autoridades y todas las personas que participen en un proceso electoral. En mérito del expuesto, en esta cuenta, al haber resultado fundados los agravios en el proyecto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se revoca en lo que fue en materia de impugnación la resolución IGE-CG-R 010-2020, que determinó la improcedencia del registro del convenio de candidatura común solicitado por los partidos políticos Morena y Nueva Alianza Colima para postular candidaturas en las elecciones de diputaciones e integración de ayuntamientos de la entidad en el proceso electoral 2020-2021. Segundo, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Colima registrar el convenio de candidatura común en los términos propuestos por el partido Morena y Nueva Alianza Colima dentro de un plazo de 4 días naturales siguientes a la notificación de la presente sentencia. Registradas este sentido de mi proyecto, es más. Muchas gracias, señor magistrado. Si no tienen inconveniente, me gustaría hacer un pequeño comentario solamente para la reflexión, y anticipando que mi voto será a favor del proyecto que somete a consideración el magistrado José Luis Puente Anguiano. Pero para resaltar precisamente la importancia de la libertad configurativa del Estado, con respecto a que es el Congreso del Estado quien primigeniamente tiene esa facultad de establecer el tope a que hace referencia al que topó el Consejo General a estos dos partidos políticos, porque, por ejemplo, en el proyecto se referencia que el estudio de la acción de inconstitucionalidad 61/2017, 62 y 82 del propio año, versó sobre la entidad de Oaxaca. Y Oaxaca tiene territorialmente hablando 570 municipios. Entonces el 25% establecido en la ley, seguramente su Congreso pues consideró que ese porcentaje era idóneo para la cantidad también de municipios que están en el estado de Oaxaca, que es muy diferente al contexto de la integración de los municipios en nuestro estado, donde nada más tenemos 10 municipios y en donde a lo mejor pudiera ser que un 25%, o sea, fuera sumamente excesivo para este tipo de participación, ¿no? Es un estudio que el Congreso del Estado tendrá que realizar en su momento y fijar el tope razonable que, de acuerdo a los parámetros que estudien en su momento, pues tendrán que legislar. Eso por un lado. Y otra cuestión que sí también me resultó preocupante,
y que veo que lo abordan precisamente en el proyecto con respecto al principio de certeza, pero además el hecho de que el Consejo General haya tenido, creo, siempre la certeza de que lo que los partidos políticos pedían era un registro de convenio de candidatura común, jamás de coalición. Y el hecho de haber ellos como órgano colegiado asumido que porque presentaron una plataforma individual y sin dejar de ver que Nueva Alianza quizás se quiso adicionar a esa plataforma común, creo que corresponde a la autoridad administrativa electoral el llevar de la mano a los partidos políticos con respecto al cumplimiento de las figuras que quieren ejercer. O sea, para mí no es dable el hecho de que digan, y como lo marca usted, magistrado, en su proyecto, dice, no presentaron una plataforma electoral individual, sino por el contrario, presentaron una plataforma electoral común. Esa plataforma electoral común al menos no se referencia en el expediente y al parecer tampoco nunca existió. Pero además, lo único que exige el lineamiento, el artículo del Código Electoral del Estado correspondiente a la candidatura común es presentar una carta compromiso para presentarla en el plazo que está establecido en el propio código, en el artículo 161, con respecto a que durante la segunda quincena del mes de febrero los partidos políticos deben de presentar su plataforma electoral. Entonces sí creo que el órgano colegiado, el haber asumido y de ahí interpretado que lo que se quería solicitar era una coalición, pues creo que es totalmente fuera, inclusive de lo que inicialmente los partidos políticos siempre estuvieron insistiendo en que ellos querían una candidatura común. Entonces, por eso y por las razones expuestas con las que coincido plenamente, pues mi voto será a favor del proyecto que plantea usted, señor magistrado. No sé si tiene uso de la voz. Gracias. Sí, efectivamente, me parece muy atinada su opinión. Efectivamente, basándonos en la autodeterminación configurativa de todas las entidades, efectivamente cada estado tiene sus propias reglas, por eso es que acá se mencionan de diferentes estados de la República, y desde luego cada uno de ellos será diferente en cuanto a porcentajes y cantidades. Sin embargo, pues el Código Electoral del Estado no establece, no determina con precisión cuál deberá ser ese porcentaje al que se deben sujetar las candidaturas comunes. De tal suerte que coincido con ustedes en el sentido de que seguramente en su oportunidad el Congreso del Estado tendrá que modificar el código. Esto creo que es una semilla que estamos sembrando para que pueda el Congreso, como usted bien lo comenta, el porcentaje al que deba sujetarse estas candidaturas, ¿no? Respecto de la presentación de una sola plataforma, efectivamente ellos nunca se refirieron, como aquí lo expreso con claridad, nunca se refirieron a una coalición, siempre se refirieron a una candidatura común. Así que el final de este proyecto me parece lo más importante es cuál es la finalidad última que perseguimos con esta resolución, y es precisamente dar libertad de participación a todos los entes políticos, a todos los partidos que pretendan, llámese en este caso la candidatura común. El final de esta resolución es precisamente dar esa libertad, ¿no? Entonces yo por eso es que creo que tiene usted la razón, y me parece, pues, repito, que en el aspecto de la determinación configurativa tendrá que el Congreso pues tomar cartas en esto para determinar en el Código Electoral cuál debe ser ese porcentaje de participación. Sí, adelante, Espanto. Gracias, señor magistrado. Si no hubiese más comentarios, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución definitiva propuesto por el magistrado José Luis Puente Millán.
Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Puente Ayala. Con el proyecto, secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor de la propuesta que hiciera el magistrado ponente, licenciado José Luis Puente Ayala. Gracias. En consecuencia, se emite la resolución definitiva del expediente RA01/2021 y su acumulado RA02/2021 bajo los siguientes puntos resolutivos. Primero, se revoca en lo que fue en materia de impugnación la resolución IESG R010/2020 que determinó la improcedencia del registro de convenio de candidatura común solicitado por los partidos políticos Morena y Nueva Alianza Colima para postular candidaturas en las elecciones de diputaciones e integración de ayuntamientos de la entidad en el proceso electoral 2020-2021. Segundo, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Colima registrar el convenio de candidatura común en los términos propuestos por el partido Morena y Nueva Alianza Colima dentro de un plazo de 4 días naturales siguientes a la notificación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Bien, continuando con los puntos del orden del día, pasaríamos al sexto, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o desechamiento relativo al juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 01/2021, promovido por el ciudadano Jorge Armando Benítez Martín del Campo, aspirante a precandidato al cargo de diputado local en el distrito 12º por el Partido Verde Ecologista de México para controvertir el acuerdo del Instituto Electoral del Estado con la clave 15/2020 y su anexo aprobado por el Consejo General del Instituto ya mencionado el 20 de noviembre de 2020. Y dado que este es un proyecto a cargo de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal, señor secretario, tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Con su permiso, me permito dar cuenta del proyecto de resolución de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana, promovido por el ciudadano Jorge Armando Benítez Martín del Campo, en su carácter de aspirante a la precandidatura al cargo de diputado local por el Distrito 12 de Manzanillo, Colima, por el Partido Verde Ecologista de México, en contra del acuerdo con la clave y número IE/A015/2020, aprobado el 20 de noviembre de 2020 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. De los hechos narrados por la parte actora, en su escrito de demanda se advierte esencialmente lo siguiente. El 14 de octubre dio inicio el proceso electoral ordinario local 2020-2021, mediante el cual se renovará la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal, la integración del Poder Legislativo y Ayuntamiento de la entidad. El 20 de noviembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó el acuerdo número progresivo A015/2020 relativo a los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y miembros de los ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y los locales extraordinarios que en caso se la deriven, en virtud de lo mandatado por la resolución emitida por la Sala Toluca, expediente ST-JRC/30 de 2020 y su acumulado ST-JDC/193/2020 emitido por la Sala Regional señalada. A efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto por el punto tercero del mencionado acuerdo, hoy controvertido, se publicó el mismo en el periódico oficial del Estado de Colima el sábado 5 de diciembre, en la edición número 81 del anexo suplemento número 3 y en la página de internet del Instituto Electoral del Estado. El 19 de diciembre del 2020 le fue notificado personalmente al actor el escrito por el que se le hace de su conocimiento
el rechazo de su solicitud de registro a la precandidatura al cargo de diputado local por el Distrito 12 de Manzanillo, Colima, signado por la ciudadana Luisa María Ursúa García, en representación del Comité Ejecutivo Estatal en Colima del Partido Verde Ecologista de México, con fecha 18 de diciembre, bajo el argumento de que el Instituto Electoral del Estado, en el acuerdo hoy controvertido, estableció, entre otras cosas, una serie de bloques de competitividad para garantizar el principio de paridad en el presente proceso electoral, y en el que determinó que dicha posición le corresponde a una persona del sexo femenino. No conforme con la anterior respuesta, el 23 de diciembre, el ciudadano Jorge Armando Benítez Martín del Campo presentó ante este Tribunal Electoral del Estado, vía per saltum, escrito porque promovió el juicio para la defensa ciudadana electoral para controvertir el multicitado acuerdo, a efecto de que conociera la controversia directamente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 24 de diciembre, esta autoridad jurisdiccional electoral, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66, párrafo segundo de la Ley Estatal de Medios de Información en materia electoral, hizo del conocimiento público la recepción del juicio ciudadano presentado por el ciudadano Jorge Armando Benítez Martín del Campo en contra del multicitado acuerdo señalado por el plazo de 72 horas para que participaran terceros interesados, sin que en el plazo señalado compareciera tercero interesado alguno. El 28 de diciembre se remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el medio de impugnación interpuesto por el ciudadano Jorge Armando Benítez Martín del Campo, la documentación que acompañaba a su escrito de demanda y las actuaciones relativas a la misma. El 6 de enero de 2021, mediante acuerdo aprobado por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, acordó reencauzar el medio de impugnación a la Sala Regional Toluca de dicho órgano jurisdiccional electoral, para que resolviera conforme a derecho, quien a su vez, mediante similar de fecha 17 de enero, ordenó turnar el expediente a este Tribunal Electoral local para que conociera del juicio ciudadano y en plenitud de jurisdicción resuelva lo que a derecho proceda. El 17 de enero se recibió en este Tribunal Electoral el juicio ciudadano presentado por el ciudadano Jorge Armando Benítez Martín del Campo, porque contravierte el acuerdo del Instituto Electoral del Estado con el número progresivo A015 de 2020. El 18 de enero se dictó auto de erradicación mediante el cual se ordenó formar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con la clave y número JDCE-01/2021. Asimismo, el secretario general de acuerdo de este Tribunal Electoral revisó los requisitos de procedibilidad del escrito por el que se promovió el medio de impugnación que nos ocupa, certificando el cumplimiento de los mismos en términos del artículo 65 de la Ley de Medios. Asentado lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución de admisión o desechamiento que al efecto se somete a la decisión de este pleno del Tribunal Electoral del Estado bajo los siguientes considerados. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en virtud de que se trata de un juicio para la defensa ciudadana electoral promovido por un ciudadano quien por su propio derecho comparece a controvertir un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, mismo que a su decir le causa grave en su derecho político electoral de ser votado. Segundo, causal de improcedencia. Toda vez que el estudio de las causales de improcedencia o sobrecimiento son de orden público y por tanto debe analizarse preferentemente por este Tribunal Electoral en forma previa, ya que de actualizarse alguna improcedencia define la imposibilidad de este órgano jurisdiccional electoral para emitir conocimiento respecto a la controversia planteada, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Medios, que es el que atañe directamente a la improcedencia de los medios de impugnación. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia con registro número 222.780, aplicada por la analogía a la materia cuyo rubro y texto son los siguientes. Improcedencia, causales en el juicio y amparo. Las causales de improcedencia del juicio y amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Bajo este tenor y del estudio pormenorizado a la demanda inicial motivo del presente juicio ciudadano, este Tribunal Electoral estima que,
Debe desecharse de plano en el libro que se actualiza la causal de improcedencia consistente en que ésta se presentó de modo extemporáneo, sanción que se encuentra prevista en la fracción tercera del artículo 32 en relación a los versos 11, 12 y 19 de la Ley de Medios, mismos que en la porción normativa que se interesa se plasma en el proyecto. De las disposiciones legales trasuntas, se advierte que de conformidad con lo establecido por los artículos 11, 12 y 19 de la Ley de Medios de Impugnación, dispone en la parte aplicable al presente asunto que los medios de impugnación deben interponerse entre los 4 días hábiles siguientes a partir de que el promovente tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o la resolución que se impugna, que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, situación que nos encontramos inmersos desde el 14 de octubre del año próximo pasado. Asimismo, se establece que los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, estos se considerarán de 24 horas, que no requerirán notificación personal y surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación, los actos o las resoluciones que se hagan públicos a través del periódico oficial del Estado. En esa tesitura, de las constancias que obran en autos del expediente que se actúa y de los elementos que se hagan llegar, este Tribunal Electoral se advierte lo siguiente. El 20 de noviembre, el Consejo General aprobó el acuerdo con la clave y número IE/CG/A015/2020 relativo al lineamiento para garantizar el cumplimiento del principio de paridad. El 5 de diciembre, el acuerdo se publicó en el periódico oficial del Estado de Colima en la edición número 81, anexo suplemento número 3, así como en la página de internet del Instituto Electoral del Estado de Colima, lo que es un hecho notorio en términos de la jurisprudencia P.diagonal4.34/2006, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación se plasma la imagen de la carátula del periódico oficial del Estado de Colima, a que no se refiere. El 19 de diciembre fue notificado personalmente el actor del escrito por medio del cual se hizo de su conocimiento el rechazo de su solicitud de registro a la precandidatura al cargo de diputado local por el distrito 12 de Manzanillo, Colima, signado por la ciudadana Luisa María Ursúa García, en representación del Comité Ejecutivo Estatal de Colima, del Partido Verde Ecologista de México. Bajo el argumento de que el Instituto Electoral del Estado, en el acuerdo con el número progresivo A015/2020, estableció, entre otras cosas, una serie de bloques de competitividad para garantizar el principio de paridad en el proceso electoral 2020-2021, y en el que se determinó que dicha posición que pretende el actor participar es para una persona del sexo femenino. Acuerdo que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, como ya se señaló, el 5 de diciembre, surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación, esto es, el 6 de diciembre de 2020. De lo anterior se tiene que la razón de ser de la publicidad y el acuerdo es darlo a conocer a la ciudadanía en general, a los partidos políticos, a sus militantes, con el objeto de determinar su obligatoriedad, por lo que surge el principio de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, porque fue ya publicada y desde ese momento se tiene la obligación de cumplirla. Inconforme con el referido acuerdo, el 23 de diciembre, el ciudadano Jorge Armando Benítez Martín del Campo presentó ante este Tribunal Electoral del Estado la demanda del juicio para defensa ciudadana electoral para controvertirlo. De lo anterior se advierte que el plazo para interponer el juicio ciudadano que se ha hecho referencia transcurrió en exceso, actualizándose a la causal de improcedencia consistente en la extemporaneidad de su presentación, debiéndose en consecuencia decretar el desechamiento de plano de la demanda, toda vez que, como ya se señaló, el acuerdo con número progresivo A015/2020 fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado con vigencia a partir del 7 de diciembre. De ahí que el plazo de los 4 días para impugnar el acuerdo de la Autoridad Administrativa Electoral Local, considerando que en el Estado, de Colima, el proceso electoral ordinario local 2020 y 2021 inició el pasado 14 de octubre y que durante todos los días y horas son hábiles, comenzó a correr a partir del día siguiente, que surtió
sus efectos la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Colima del acto impugnado. Luego entonces, el referido plazo que la parte actual tenía para interponer el medio de defensa inició el 7 y venció el 10, ambos del mes de diciembre del 2020. Y si el juicio ciudadano fue recibido en este tribunal electoral hasta el 23 de diciembre, es evidente que transcurrió en exceso el plazo legalmente establecido por el artículo 12 de la Ley de Medios, como se ejemplifica en el cuadro que se estampa en el proyecto de resolución de desechamiento. Por lo descrito con anterioridad, esta autoridad jurisdiccional electoral local arriba a la conclusión que la causa de improcedencia establecida en el artículo 32, fracción tercera de la Ley de Medios, se encuentra plenamente acreditada al ser patente y evidente al grado de que existe por parte de este Tribunal Electoral la certidumbre y plena convicción de que la causa de la improcedencia señalada es operante al presente asunto, de tal forma que el juicio ciudadano que nos ocupa se torna inoportuno, toda vez que este se presentó de manera extemporánea al haberse excedido del plazo de los 4 días. Razonamiento que se robustece a la luz del siguiente criterio jurisprudencial: registro digital 200.482 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: acceso a la justicia es un derecho limitado, por lo que para su ejercicio es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisión, de admisibilidad y procedencia, así como de oportunidad para la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior, de manera alguna, atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad es una situación a la que esta autoridad electoral está obligada a realizar por mandato constitucional y legal. Y también, a su vez, el justiciable está obligado a cumplir. Máxime, que en el caso que nos ocupa en la presente resolución, no se vulnera el derecho humano antes señalado, puesto que los requisitos y causales de procedencia establecidos por el legislador colimense son proporcionales entre los fines que se persiguen frente a los intereses que sacrifican, puesto que, por la resolución que se pronuncia, no será margen a la arbitrariedad ni a la discrecionalidad de este órgano en la aplicación de dichas causales de improcedencia, sino que, por el contrario, brinda certeza jurídica. Ello en virtud de que el contenido de esta resolución se advierte razones y fundamentos legales que se estiman aplicables y que por ende se cumplen a cabalidad con lo dispuesto por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ello de conformidad con el siguiente criterio, cuyo rubro es el siguiente: tutela judicial efectiva. La resolución judicial que desecha la demanda o la que tiene por no presentarla por incumplir las formalidades de los requisitos establecidos en sede legislativa respeta ese derecho humano. Aunado a que se considera que no es estrictamente necesario que los órganos o tribunales competentes deban siempre admitir los recursos o juicios, sin considerar los presupuestos de admisibilidad y procedencia correspondientes, y que se tenga que emitir en todos los casos un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada para satisfacer ese derecho humano. Por consiguiente, aunque por razones de procedimiento las partes no obtengan un pronunciamiento de fondo, dicha circunstancia no implica una violación a su derecho de tutela judicial efectiva, siempre y cuando la decisión correspondiente se encuentre fundada y motivada, puesto que, de lo contrario, se traduciría en incumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política Federal. Lo anterior de conformidad al siguiente criterio, cuyo rubro es el siguiente: tutela judicial efectiva. Aunque para garantizar el derecho relativo se requiere un recurso, un procedimiento o un procedimiento interno que verdaderamente sirva para proteger los derechos humanos y remediar su violación, ello no significa que los órganos o los tribunales competentes deban admitirlo siempre y emitir en todos los casos un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado. Por lo anterior, se propone al Pleno resolver lo siguiente: primero, se decrete de plano el desechamiento del juicio para defensa ciudadana electoral radicado en este Tribunal Electoral del Estado con la clave y número JDCE-01/2021, interpuesto por el ciudadano Jorge Armando Benítez Martín del Campo en su carácter de ciudadano y aspirante a precandidato al cargo de diputado local
de mayoría relativa por el Distrito 12 del Estado de Colima por el Partido Verde Ecologista de México, por el que contravierte el acuerdo con la clave número IE/CG/A015/2020 por razones expuestas considerando segundo de la presente resolución. Segundo, en cumplimiento al punto tercero, párrafo segundo del acuerdo de la sala de fecha 16 de enero de la presente anualidad, dictado en el expediente con la clave número ST-JDC-6/2021 por el Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial correspondiente a la quinta circunscripción, infórmese por conducto de la presidencia de este Tribunal Electoral a la citada Sala Regional de la emisión de la presente sentencia vía correo electrónico a la cuenta señalada y remítase copia fotostática certificada de la misma para los efectos legales del lugar. Notifíquese conforme al derecho. Es cuanto, magistradas y magistrados. Bien, se pone en consideración el proyecto de desechamiento que acaba de ser expuesto por nuestro secretario, por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. Bien, en virtud de no haber comentarios, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto a la resolución de desechamiento propuesta. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Con el desechamiento. Magistrada Mariana Díaz A favor Rivera. del proyecto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con el proyecto, secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se acabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución de desechamiento propuesto. Muchas gracias. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Dentro del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 01/2021, el siguiente punto resolutivo. Primero, se desecha de plano el juicio para la defensa ciudadana electoral radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número JDC 01/2021, interpuesto por el ciudadano Jorge Armando Benítez Martín del Campo, en su carácter de ciudadano y aspirante a precandidato al cargo de diputado local de mayoría relativa por el Distrito 12º del Estado de Colima, por el Partido Verde Ecologista de México, para controvertir el acuerdo IESGA 015/2020 por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, en cumplimiento al punto tercero, párrafo segundo del acuerdo de sala de fecha 16 de enero de la presente anualidad, dictado en el expediente ST-JDC 6/2021 por el Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción, infórmese por conducto de la presidencia de este tribunal a la citada Sala Regional de la emisión de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Bien, en virtud de que han sido desahogados los puntos centrales del desarrollo de esta sesión, pasaríamos al último punto que corresponde a la clausura de la presente sesión, para lo cual les solicito nos pongamos de pie. Bien, siendo las 13:19 del día 20 de enero de 2021, se declara clausurada la presente sesión extraordinaria del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Pues